Tienes que ver esta serie, el podcast en el que David busca un marido. ¿Qué tal? Bienvenidos a Tienes que ver esta serie, vuestro podcast mamarracho de referencia. Estamos aquí un día más haciéndonos a esto de grabar el podcast también para que podáis vernos las caras. Poco a poco vamos a ir mejorando, o al menos lo estamos intentando, temas como el sonido y todo eso. Pero bueno, como siempre me acompaña David García y Azucena Morán. Y tras las cámaras está Ricardo Ortiz, que es el que está intentando que esto pues luzca bastante decente y que va a ir mejorando con el tiempo, eso seguro. ¿Qué tal, chicos? Sobre todo tú, Azu, ¿cómo te sentiste estrenándote en esto del podcast? Pues al principio creo que estaba un poquito nerviosa, también era la primera vez que hacía esto, pero luego me sentí muy bien, muy a gusto y hoy estoy bastante tranquila, así que muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros. Yo vi que te fuiste soltando así poco a Sí. poco, así que bien, bien. ¿Y tú qué, David? ¿Cómo vienes a este episodio? Cachonda perdida. ¿Por qué? Porque, Porque sí, porque vas así siempre. porque yo vengo a recomendar series que pongan cachonda. Ah, vale. O sea, las que yo consumo. Sí, lo que tú siempre andas viendo, ¿no? Eso. Y bueno, y porque sigo esperando mis nudes de regalo de cumpleaños. Sí, bueno. Quien quiera mandarle un nude a David, que se lo mande a David, no a la cuenta, no en las redes sociales del podcast, por favor. A David sí, lo que queráis. Bueno, en este episodio vamos a aprovechar para hablar un poco de algunas de las series que hemos estado viendo todo este tiempo, porque es verdad que el podcast desapareció así durante un año y pico, pero hemos seguido viendo series, quizás no tantas como antes, pero hemos seguido viendo series. No todas son necesariamente estrenos recientes, pero bueno, vamos a empezar a hablar de series y mira, vamos a empezar por ti, David. Cuéntanos qué series has estado viendo últimamente que te gustaría recomendar a nuestros oyentes. A ver, yo estoy viendo muchas. Estoy muy aplicada. O sea, por primera vez en mi vida, estoy muy responsable, ordenada y estoy viendo series, pero hoy he traído una. El cumpleaños está sentado muy bien, ¿no? Una que cumpleaños, sí. Claro, se hace vieja, Eso es. Pero vamos, traigo una serie de maricas, como no, por supuesto. que se llama Reclutas, que es lo que a mí me pone. Lo tiene todo, ¿no? Bueno, en inglés se llama Boot, o sea, pero en Netflix la han traducido como Reclutas, o sea, no pueden buscar ahí. Se ha estrenado hace relativamente poco. Y nada, la verdad es una serie que cae posiblemente en los topicazos sobre la marina, el ejército o cualquier serie que se prepara para la guerra, ¿no? En plan, a los soldados. Pero bueno, o sea, al final los prozas son dos homosexuales reprimidos que tienen que lidiar con eso, ¿no? Y lo que más me mola es la estética, o sea, porque es una comedia dramática y creo que es una premisa para lo que se viene y que ojalá Netflix se atreva a renovar y porque obviamente todos sabemos que si estás en el ejército es para ir a la guerra, ¿no? Y más en el 1990, que quiero confirmarlo, pero creo que está basado, sí, justo está basado en esas épocas de, de Estados Unidos. Es una serie corta de ocho capítulos. Y bueno, voy a remarcar actores porque dicho, voy a ser aplicado, voy a tener abierto, porque no lo he aprendido, obviamente. Pero bueno, tenemos una cara muy conocida, que seguro que la amáis porque sois amantes del cine de terror, que es Vera Farmiga, o sea, la de Expediente Warren, es la madre de uno de ellos. Y luego tenemos como a dos protas, pues a Miles Eicer, que le reconoceremos por series y películas también conocidas como por 13 razones. O sea, que era otro de los personajes como secundario, no era el protagonista, pero bueno, o sea, venía de esa serie, aunque está muy cambiada porque un marine está rapado. Que bueno, yo me he tenido que acostumbrar a eso, porque a mí los hombres rapados me quitas un muller y pierdo el apetito sexual. Pero al final te ha gustado, ¿no? Al final me gusta porque las duchas siempre son interesantes. Yo es verdad que cuando estás hablando de ella por el título, digo, no ha habido mucha promoción de esta serie porque yo no me había enterado, No. pero en cuanto me has dicho el reparto, he sabido identificar cuál era, pero es cierto que no la he visto, entonces no puedo hablar de ella. Yo tampoco la he visto, es verdad que a mí de primeras pues no me llama mucho, pero bueno, creo que al final la mejor promoción la está haciendo el gobierno de Trump, porque ha puesto a caldo la serie, o sea, este Sí. gobierno, esta administración Trump es tan seria Claro.
que no tiene otra cosa que hacer que ponerse a criticar una serie de Netflix, por supuesto. La ha calificado de basura woke y ha acusado a Netflix de seguir una agenda ideológica. Qué raro. Ellos no. O sea, no. La administración Trump no tiene ninguna agenda ideológica de ningún tipo, por supuesto. Y esto, fíjate, ha hecho que me den hasta más ganas de verla. O sea, Ojalá. y además creo que es un tema interesante explorar el tema de, en un ambiente como el ejército, cómo es el tema de la homosexualidad, porque es verdad que parece que hemos avanzado mucho, pero también parece que no hemos avanzado tanto y últimamente parece incluso que estamos retrocediendo. Entonces, que se sigan contando estas historias Sí, sigue siendo muy importante. ¿No? yo soy fiel defensor de que las ficciones acaban de empezar a hablar del colectivo. Yo cada vez es lo que más consumo porque al final yo necesito ver historias de amor, historias De de referentes. referentes, personajes malos, buenos. O sea, a mí no Claro. me interesaba nada un soldado lleno de mi ejército, ni me ha traído nunca a hacer la mili. Gracias por, vivir en esta época en la que la mili no es obligatoria y bueno, que a lo mejor posiblemente me hubiera salvado por gordo. Al fin, una cosa buena. Pero bueno, o sea, que creo que es importante que se esté haciendo ficciones del colectivo, ¿no? Y de las diferentes realidades. Y bueno, que haya personajes y haya grises, ¿no? Y escalas que al final yo creo que se necesita el espacio. Otra cosa es que se le quiera dar o no, ¿no? O sea, pero que yo creo que en todos los universos hay homosexuales. Y en toda la gente no lo quiera reconocer, los gays existen. Claro. Y en todas las profesiones, porque hay militares, hay, claro, hay militares, hay Hay futbolistas, maricones toda la historia de la humanidad. efectivamente. Bueno, he estado leyendo un poquito sobre la serie, está basada en las memorias biográficas de Greg Cobb White, que se llamaban, su libro se llamaba The Sí. Pink Marine. Y bueno, creo que es eso, que es interesante tocar estos temas, además tiene un buen reparto. Y luego encima le añades este rollo de los reaccionarios enfadándose porque han hecho una serie sobre gays en el ejército, pues chico, se necesita. Está claro que si sigue habiendo gente que se cabrea y que les cuece y que le parece fuera de la realidad hablar de una serie donde las personas homosexuales simplemente están, pues creo que queda claro que es totalmente necesaria. No sé si la has visto ya completa, te la has visto entera. Estoy terminándola, o sea, es verdad que no me ha dado tiempo porque estas semanas no he tenido tiempo para ello, pero bueno, o sea, sí la tengo bastante avanzada. Entonces, sé, o sea, me hice spoiler de unas cosas para el podcast. Pero bueno, o sea, sé que obviamente la serie se queda abierta para más. Claro. O sea, pero al final, o sea, tiene pinta que la segunda temporada van a ir a la guerra. Entonces se va a volver, en vez de ya la comedia, posiblemente nos encontremos con algo más dramático si Netflix la mantiene. Que no sabemos últimamente lo que va a hacer o no con sus series. A ver, Netflix, también me hace gracia que hablemos de esto de, o sea, Trump acusando a Netflix de basura woke, de que tiene una agenda cuando la agenda de Netflix es la pasta. Sí, sí. O sea, si va a ser décimo audiencia, Es puro se irá. capitalismo. Si no, no se irá. Y da igual si trata un tema importantísimo, increíble, o si es una serie hecha por uno de los mejores artistas del mundo, porque ya vemos que Netflix ha tenido muchas veces proyectos súper buenos entre manos y los ha abandonado, como esa serie de David Fincher tan maravillosa, que se me acaba de olvidar el nombre, la de los psicópatas. La de Se me acaba True de olvidar el Detective. nombre. No, True Detective no. Ay, sí. Bueno, la de los dos Sí, policías que policías. estudian la mente de los psicópatas, que se me ha olvidado ahora. Mindhunter. Eso, Mindhunter. Joder, macho. Mindhunter, esa serie maravillosa que tenía a David Fincher Sí, y sí. Netflix dijo, bueno, pues ahí te quedas. Bueno, también David Fincher, no sé, ahí no sé bien qué ha pasado, pero que eso es lo que quería decir, que Netflix no persigue, o sea, no tiene una agenda ideológica de queremos contar esta historia porque es importante. No, no, queremos lo que nos da pasta. Y Claro. ya está. Efectivamente. Y a veces cuentan historias maravillosas y muy importantes y dan voz y espacio a grandes artistas, pero que no nos engañemos, que Hmm. no creo que haya una cruzada de Netflix contra Trump más allá de lo que les dé pasta. Así que Pero bueno, yo lo que sí que quería al último remarcar de la serie es que el creador es Andy Parker, que lleva intentando, o sea, varias series. Lo que pasa que viene de una miniserie que para mí
ya fue guionista y que a mí me gustó mucho, era una miniserie que se llama Historias de San Francisco, que bueno, pues ya podemos ver de dónde venía, ¿no? O sea, al final necesitamos referentes y creadores homosexuales que cuenten diferentes realidades. Y bueno, que aquí estaba Elliot Page, estaba Murray Benedict, que son actores que obviamente sabemos que pertenecen al colectivo, ¿no? Y que al final están haciendo también, no solo con su trayectoria artística, sino también con su trayectoria política, ¿no? O sea, que al final creo que están haciendo manifiestos de esto, ¿no? De que hay que hacer, o sea, hay que mostrar las realidades, o sea, que no es de repente hacer un panfleto, que yo no estoy de acuerdo de hacer historias panfletarias, en ninguno de los casos ni en ninguno de los tipos, pero creo que sí que hay que mostrar realidades, ¿no? Y bueno, pues creo que es una primera apuesta que creo que este creador puede llevarnos por historias interesantes y esta es una primera demostración. O sea, que hay gente en Estados Unidos contando historias más allá de los remakes y la acción, ¿no? Y lo fácil. Entonces, bueno, pues yo le daría la oportunidad y a la gente, si tiene un ratillo, pues que acuda a ellos, que además son las series que últimamente voy a ir trayendo. O sea, porque es lo que últimamente estoy absorbiendo yo y es lo que a mí me interesa últimamente y posiblemente pues esta temporada va a haber mucho marica y mucho drama. Y a nosotros nos gusta. Eso nos gusta. Sabes que yo estoy muy a favor porque me cabrea mucho este mensaje de insisto, esta gente reaccionaria de que ahora parece que solo se cuentan historias del colectivo, que solo se cuentan historias de feminismo, cuando, chico, hay espacio para todos. Y durante muchas décadas se ha estado ocupando el espacio por el mismo tipo de gente. Claro, pero en verdad las cifras no son reales. Encima eso, que es que luego es mentira, que luego tú miras los datos, que es lo que deberíamos ceñirnos todo el mundo y no a un tonto lava en Twitter diciendo una mentira. Claro. Es donde vemos la realidad y donde vemos que las personas del colectivo son las que tienen más dificultades para contar sus historias, para encontrar trabajo y que el tipo de historias que se cuentan son minoritarias comparadas con las típicas historias que llevamos viendo toda la vida. Por eso hay espacio para todos y de hecho el colectivo y bueno, muchos otros colectivos más minoritarios o históricamente oprimidos deberían acaparar aún más espacio, Claro. porque siguen ocupando la hegemonía todo el espacio. Así que muy recomendada Boots. Ya que la recomiendas tú, seguramente la merece. Nos la apuntamos y ahora vamos a pasar a Azu. ¿Tú qué series has estado viendo últimamente que nos vas a recomendar hoy? Bueno, yo voy a recomendar una serie que realmente terminó el mes pasado, en octubre, el 22 de octubre, y es GNV, que es un spin-off de la serie de The Boys. Y bueno, antes de hablar de GNV, pues sobre todo pues hacer un poco un hincapié de dónde viene. Pues viene de la serie The Boys, que trata sobre un universo en el que existen los superhéroes y donde creo que precisamente los superhéroes que nos muestran está más acercado a lo que sería la realidad si existieran los superhéroes. Porque estamos acostumbrados a ver superhéroes súper buenos, con unos valores increíbles, que siempre van por el bien de los demás, ¿no? Que luchan contra el mal sin recibir nada a cambio, sin querer nada a cambio. Pues no, aquí nos enseñan y nos muestran unos superhéroes que bueno, que hay como todos, los hay buenos, los hay malos, y yo creo que si existieran realmente serían más cercano a lo que nos muestran The Boys que a lo que nos muestran otro tipo de superhéroes. Y nada, pues está este spin-off, empieza cuando termina la cuarta temporada y esta segunda temporada, que es de la que voy a hablar, pues se desarrolla justo cuando termina la cuarta temporada de The Boys. Y bueno, pues aquí nos muestran otros superhéroes, que en este caso son más jovencitos porque van a la universidad, y es una universidad para supers. Supers es como se les llama a los superhéroes de esta serie. Y sobre todo lo que se trata en esta universidad es en ser el mejor, el conseguir llegar a la puntuación más alta para conseguir llegar a los 7, que los 7 son como los superhéroes que aparecen en The Boys y que son los más importantes. Y además, bueno,
por no extenderme mucho, los 7 es como una pantomima, que lo que vemos en la tele tal está todo como muy pensado, que no son realmente lo que parece que son. Y bueno, aquí sobre todo nos muestran a unos nuevos personajes en la escuela, en la Universidad de Godolkin, que está fundada por un súper que se llamaba Godolkin. Y en esta nueva temporada, pues estos superhéroes descubren que ese tal Godolkin no es ese ejemplar superhéroe y ese ejemplar persona a la que admiraba toda la universidad. Y nada, pues sobre todo lo que a mí más me gusta de esta serie, tanto de The Voice como de GNV, es que no es solo una serie de superhéroes como tal, sino que es una crítica social, precisamente un poco conectada a lo que estabas hablando antes. Crítica al gobierno actualmente que se lleva en Estados Unidos, se critica pues todas estas personas que están en contra del movimiento woke, del feminismo, todo eso se critica en la serie. Y lo hacen de una manera que de verdad que está muy chula. O sea, no es una serie de superhéroes al uso, es y luego, pues hay unos superpoderes bastante curiosos, la verdad. Yo no he visto The Voice, no estoy muy metida en el mundillo ese. Creo que es una serie que me gustaría, pero no sé, nunca me he puesto a Yo creo verla. que sí. Por lo que sé, o sea, lo que he intuido por lo poco que he visto es una serie como un poco gamberra y desenfadada y como un poco bestia, ¿no? Sí, a ver, Aunque tenga toda esa crítica y un mensaje sí, profundo, no digo que vaya en contra, sino que tiene ese tono un poco bestia. es bastante explícita en cuanto a todo, ¿vale? En cuanto a muertes, en cuanto a sexo, en cuanto a todo. Y también, pues, bebe un poco de eso, de que es muy llamativa, de que es muy morbosa en ese sentido. Pero claro, no es lo más importante de la serie. Yo creo que nos muestra muchísimo más de quedarnos con eso, con que es muy... Ya, pero yo creo que es una serie que no es. O sea, aquí sí que me mojo de que creo que no es una serie para todos. O No. sea, ni para todas las personas. O sea, que. ¿Por qué? Porque creo que hay mucha gente que rechaza esa violencia excesiva. Además, es Sí, satírica, tiene un humor muy negro y muy sí, ácido. Esto que hablamos de que es explícito en cuanto a la violencia, en cuanto al sexo, de hecho, o sea, por describir una escena que a mí me dejó como, wow, o En sea, The Voice. sí. en The Voice, porque yo CNV no la he visto todavía, me falta alguna temporada de The Voice, entonces todavía no había entrado, aunque sé que son historias paralelas, como contabas, no había todavía podido adentrarme en las 2 temporadas de CNV. Pero hay una escena en The Voice que no sé de qué temporada es, pero que es una penetración en el ano y el pavo acaba de explotar. Sí. O sea, aquí Porque todo claro, eso si tú se tienes... ve, o sea, Sí. Porque si tú tienes el poder de hacerte pequeñito claro. y meterte en cuerpos ajenos, ¿por qué no utilizarlo? Pues eso es lo que ocurre en esta serie. Vale, vale. Pero claro, ¿tú crees que si ese poder lo tuviera alguna persona, no lo usaría así? Ya, claro, sí, a ver, sí, obviamente el morbo y en esto, o sea, pero que yo lo que me estoy refiriendo de la Sí, que no es crítica es para que cualquiera. la gente que a lo mejor esté buscando una serie de superhéroes en plan los X-Men, no la Ah, encontráis aquí porque posiblemente está tirando de algo muy, o sea, decías gamberro, creo que es incluso en cosas macabro en ciertos aspectos, que obviamente los superhéroes son soberbios, son personajes en cierta medida como antihéroes, o sí, sea, en muchos momentos. O sea, sí, sí. pero bueno, o sea, a ver, yo, si tuviera que decir, ¿estos son los superhéroes que deberían de existir? No lo sé. O sea, Hombre, yo no creo que deberían, sino que creo que, sería más parecido a que lo que tendrían nos luces y muestran. sombras. O Efectivamente. sea, claro, o sea, sí, a mí me gusta es porque la moda de los grises, ¿no? De los personajes con grises, pero a mí también me gusta todavía creer en esos superhéroes que sí que son superhéroes buenos. Ya, pero la bondad absoluta y el ser impecable moralmente no existe, ¿no? Bueno, pero eso es lo bonito también, a lo mejor, de Claro, esas pero yo películas que creo a que veces claro, también necesitamos para claro, pero yo creo que lo que quiere justo decir para Astro es que es verdad que sabiendo cómo somos los seres humanos, Exacto. si tuviéramos esa clase de poderes y sobre todo poderes absurdos, la gente no los usaría obligatoriamente para hacer el bien. Y es que esto me recuerda mucho, no sé si os acordáis de la serie Misfits. No sé Hace cuál muchos sea. años, una serie británica, que el planteamiento
era un poco similar, aunque creo que nunca llegó tan lejos No. como The Boys, pero era una serie de adolescentes, la mayoría delincuentes juveniles eran, Sí, 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 sí. que de repente se convertían en superhéroes. Bueno, quiero decir que este perro que está ladrando es nuestro invitado estrella del podcast. No sé si lo estaréis escuchando, pero es el perro de David que se llama Teor y está por aquí. Sí. Hablando de superhéroes. No le gustará. No. Quiere ir a la conversación. Bueno, en el caso que Misfits era también un tono muy gamberro, tenían poderes y no los usaban especialmente para hacer el bien, los usaban pues, para su beneficio. No sé, era también muy gamberra, pero creo que nunca llegó a tanta crítica social Claro. como The Voice. Pero bueno, Misfits es una serie muy recomendable que salía, por cierto, el actor de Ramsay de Juego de Tronos, el loco este Sí, bastardo sí, sí. pirado, ahí fue donde él se hizo famoso y hacía un papel también bastante inquietante que luego, bueno, era buena gente, pero era un poco perturbador. A ver, aquí, como decía David, también existen superhéroes buenos, tienen luces y sombras todos, pero los hay que quieren hacer el bien y sin buscar nada a cambio. O sea, sí que los hay también en esta serie. Pero, claro, lo que indaga esto es que no todos los superhéroes son así, que por tener poderes no vas a hacer siempre el bien. Claro. Y que precisamente los más famosos, que son estos que se llaman los 7, es toda una empresa que busca todo, pues el capitalismo, el dinero, el vender y todo lo que se muestra sobre ellos en la tele, en películas que hacen, está todo mega milimetrado y súper pensado para que parezca que el público, o sea, que el público piense que son maravillosos, que son buenísimos, que solo hacen el bien. Pero la realidad es que ellos no son así, que son unos meros actores, que es verdad que tienen esos poderes, pero no son esas personas tan idílicas que, que la gente piensa. Y eso se va viendo. Y luego el personaje de The Voice, que es, bueno, Homelander, que es patriota, pues ahora mismo es el que está gobernando en Estados Unidos. Y nos recuerda un poco a la situación que tenemos actual. Es lo más cercano a lo mejor a una derecha muy extremista, muy, muy extremista, y además, pues eso que nos acerca un poco a la realidad que sí que están viviendo, yo creo, en cierta manera, Estados Unidos. Y a mí me gusta mucho esa crítica porque creo que no es, pues eso, una serie de superhéroes al uso. Y esta spin-off, que yo no tenía mucho, pues eso, mucha esperanza en él, porque al final los spin-offs sabemos muchas veces Sí, que intentan alargar el éxito de una serie y tal, y luego no tienen conexión o no te terminan tanto, sí, pero funciona el universo desde ese. sí, está funcionando y es más, lo están uniendo y lo están uniendo muy bien. ¿Esa GNV va a seguir con más temporadas o cómo se sabe algo? Pues no sé si van a seguir, yo creo que sí, pero es verdad que The Voice va a terminar, o sea, la próxima temporada, que creo que es la quinta, termina ya con ellos. Entonces, a lo mejor siguen un poquito más estirando el chicle, no sé hasta qué punto podrán estirarlo más, pero creo que por ahora lo están haciendo muy bien, así que yo prefiero que no les tiren demasiado, que nos den algo de calidad y que nos guste lo que nos proponen, que por ahora a mí por lo menos me gusta mucho. Bueno, posiblemente es una de las series más cuidadas de la plataforma, ¿no? De Amazon sí, O sea, yo creo de Prime. que es algo que funciona, que ha encontrado, que creo que le cuesta a Prime Mm. cuidar sus series y encontrar sus aciertos, porque incluso donde se gasta mucho dinero tampoco lo consigue del todo. Y yo creo que con Disponibles ha encontrado algo interesante. No, y además en esta temporada nos han mostrado bueno, en esta serie a otros nuevos superhéroes con otros nuevos poderes y hay algunos poderes súper mega interesantes, que hay otros que son, pues eso, muy absurdos que dices tú, jolín, ser un superhéroe y que me haya tocado tener este poder, pero hay algunos que son muy interesantes y muy poderosos, entonces aquí nos muestran unos nuevos superhéroes que encima pues están como aprendiendo, están en la universidad y está muy chulo también. Eso sí que me recuerda un poco obvio, a Marvel, iba a decir, a X-Men, ¿no? El Sí. tema de que estén todos ahí juntos aprendiendo a ser superhéroes, Sí. ¿no? Bueno, pues nos quedamos con GNV y con The Boys. Yo la verdad que debería intentar verlas, sé que me gustarían, pero algo me tira para atrás, no sé muy bien qué. Puede que algún día les dé una Yo oportunidad. le daría la oportunidad. Pero Creo que te bueno, imagino gustaría. que a todos los fans de The Boys les gustará GNV, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Creo que es una, pues eso, con lo que he dicho, un spin-off que está bastante bien adaptado y
que entra bien en la trama de The Boys, que no se lo han sacado de la manga. Ujú. Vale, pues ahí queda apuntada GNV. Mira, vamos a traer cada uno una serie que no tiene nada que ver una con la otra. Me encanta esta variedad, así me gusta. A Thor también lo gusta. Bueno, yo vengo a hablar de Estudio, una serie de Apple TV. Y la verdad, a ver, esta serie tenía mi nombre, o sea, para cinéfilos, seriéfilos, muy cinéfilos, seriéfilos, esta serie es obligatoria. Me encantan las series que hablan del cine desde dentro del cine, entonces tenía que verla. Entonces, bueno, de estudio, como he dicho, es una serie de Apple TV que cuenta la historia de Matt Remick, que es un directivo al que nombran el director de un estudio de cine, de Continental Studios, y tiene que intentar salvar el estudio de la crisis financiera pues, que hay en Hollywood, que siempre hablamos de todo esto de los remakes, de que no, hay falta de ideas, pues de Falta de originalidad. de estudio habla un poco de esto y claro, choca el tema de que los directivos, muchas veces creemos que Hollywood solo piensa en el arte, que solo hablamos de los directores, de las inquietudes artísticas, y resulta que hay unos señores con maletines de dinero, por así decirlo, que son los que dicen, bueno, está muy bien tu historia, pero esto no me va a dar millones, prefiero hacer esta franquicia que me va a dar miles de millones y me da igual si es mala o si es buena. Entonces, de estudio habla un poco de ese choque. Matt Remick, el protagonista, es un tipo que le importa mucho hacer buen cine, pero también tiene que hacer cine comercial y al mismo tiempo tiene que pelear con su ego porque el tipo es un egocéntrico que quiere que la gente se acuerde de él. Como todos sabemos quiénes son los directores de cine, los actores, podemos conocer Un pues a... poco Christopher Nolan. Sí, pero en heavy. Porque este no le conoce nadie, claro. Sí. A los directores los conocemos, los adoramos, a los guionistas algunos. Muy pocos, en verdad. A muy pocos, pero se conoce a algunos y se los glorifica. De hecho, en la serie salen, ahora lo voy a comentar. Y él quiere ser esa persona que quiere ser recordada, pero nadie sabe quiénes son esos ejecutivos de Hollywood. Sí, claro, bueno. O sea, eso es lo que va... Sí, sí, justo. O sea, que yo creo que precisamente es una historia de ambición, ¿no? O sea, que al final es la ambición la que mueve a los creadores, o sea, y al personaje de esta serie. O sea, que yo he visto de estudio y yo soy todo lo contrario. A mí no me gusta nada la metaficción de los proyectos. Odio las historias que hablan de actrices, las historias que hablan de directores y la historia que habla de Hollywood. Son los pesados. O sea, creo Pero que tienes los... mucha razón, porque ellos mismos se ridiculizan. A mí Que lo que me no, o gusta sea, que a mucho de ver, que yo en esto- esta serie creo que es interesante el punto de vista y lo que han querido contar. Por eso voy a decir que obviamente es la serie que por una vez me parece interesante lo que están contando. Creo que es la serie del año, posiblemente estará en muchos de los podiums de todas los rankings de críticos, ¿no? De series, o sea, se ha llevado premios. Al final, en ese sentido, en modo resumen, ahora seguiremos hablando, pero eh, lo que yo quería decir es que, bueno, que el personaje creo que tiene un carisma sobre lo que posiblemente yo o todos los que estamos iniciando, pues tenemos ese sueño, ¿no? De poder llegar a algún momento, siendo que él obviamente ya está en una situación privilegiada. O sea, cuando ya estás, cuando no eres nadie y estás intentando poder llegar en el punto, o sea, y desde España, que no tiene nada que ver con la industria de Hollywood, ¿no? Lo salvaje que puede llegar a ser o que percibimos que puede llegar a ser, porque yo creo que no tenemos ni idea. Em, pues bueno, creo que si no tienes ambición te come. O sea, yo creo que es un universo que... Claro, pero creo que es una ambición terrible y desmedida en muchas ocasiones y pues eso, es un universo sin escrúpulos. O sea, el cine de Hollywood nos ha dado grandes obras y a veces las romantizamos y pensamos, es que qué peliculón, qué gran idea tuvo este ejecutivo que dio luz verde a esta película, pero realmente a lo mejor ese ejecutivo solo estaba pensando en los millones o en que tenía que hacerle caso a este pesado porque le debía un favor. Y de estudio habla un poco de eso, porque Sí. Matt Remick navega entre eso. El primer capítulo, de hecho, es buenísimo porque tienen que hacer una película. El jefazo máximo le dice que le nombra director sí, a cambio de que haga una película sobre Kool-Aid, que es una bebida, pues yo qué sé, una bebida cutrona, yo qué sé, no sé cómo compararla aquí, pero bueno, una bebida famosa. Sí.
imagínate, hacer una película de eso, pero que quiere hacer una franquicia que le dé cientos de millones, cientos de miles de millones. Pero el directivo, el protagonista, está empeñado en que lo haga un director de renombre. Bueno, por cosas, no quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, imagínate Martin Scorsese haciendo una película sobre Kool-Aid. Pues esa idea se plantea en ese primer capítulo. Eh, y claro, es absurdo, pero esos mismos ejecutivos que adoran a Scorsese, que han ayudado a Scorsese, también son los que en cualquier momento pueden decir que no quiero ya una película de Scorsese, que quiero ganar millones, que no quiero más. Y luego hay muchos capítulos que tratan sobre todas estas cosas de Hollywood, todas las mentiras alrededor de un arte que al final piensa más en el dinero que en el arte. Aunque haya muchos artistas que piensan en el arte y el propio protagonista es verdad que no es un ejecutivo salvaje que solo quiere millones, que él le importa hacer buen cine, pero muchas veces al final tiene que ceder a los intereses de mucha gente a su alrededor. Que al final es un poco como se mueve la industria actual, ¿no? Claro, Que claro, al no, es que final es literal eso. Además, por los nombres que salen en la serie, bueno, es que, a ver, tiene un reparto tremendo. Uno de los protagonistas es Seth Rogen, que además es uno de los creadores, que lo hemos visto en muchas películas y en series como Freaks and Geeks, que siempre Mm. recomendaré. Luego está Catherine O'Hara, una actriz que ahora mismo está en todas partes, que es divertidísima. La hemos visto recientemente en la segunda temporada de The Last of Us, que es la psicóloga. Ajá. Pero bueno, también ha triunfado en los últimos años gracias a Schitt's Creek. Es una cómica brutal. O sea, Y para los fans de Marvel es Agatha. no, esa es Mm. Catherine Hahn. No es Agatha. Catherine O'Hara no. Pero no está en esta serie Sí, también. pero- Que no Es has que me he llegado. liado. Pero No has además, llegado. claro, me has dicho el nombre y me estaba pensando que era No, Agatha. no. Vale, Catherine vale. O'Hara es la que sale en The Last of Us y Schitt's Creek. Vale, vale. Y sí, luego está vale, Catherine vale. Hahn, que es Agatha Sí, Harkness sí, en sí, la sí. serie de, bueno, que salió en WandaVision y en la serie de Agatha, y que es otra actriz reina absoluta últimamente de la televisión. Mi selección natural. He escuchado otra serie y no. Total. Villar dicho, claro. Pero una es Catherine y la otra es Catherine. Perdón. Es que Pronunciation. se escriben muy diferentes, si lo ves, se escriben completamente diferente. Vale. Bueno, en cualquier caso, estos son algunos de los actores habituales de la serie, pero en serio, lo mejor son los cameos, entre ellos Mi marido. Zac Efron. Zac Efron. ¿Cuántos maridos tienen? Yo me lío con tu Claro, marido yo me he ya. enterado. Yo Yo- dicho, ¿dónde está Jonathan Bailey? Si Jonathan Bailey no El sabía. hombre más sexy del mundo. Sí. Ese es el primero. Ah, su segundo marido. Vale. Bueno, el caso es que de estudio creo que es muy buena. A mí es que me encantan las series que además se ríen un poco de Hollywood, de lo idiotas que son los actores, de lo idiotas que son los millonarios, de lo pirados que están todos en ese lugar, en esa colina de Hollywood donde solo piensan en ir a fiestas. Cada uno tiene sus intereses y al final el que pone la pasta es uno y si tienes suerte pues sale muy bien y si no pues nada. O sea que Hollywood está lleno de falsedad y esta serie lo cuenta muy bien, es una comedia. Además, creo que para reírse un poco más de lo pretencioso que a veces puede ser el mundo del cine, casi todos, o no sé si casi todos los capítulos están hechos con planos secuencia, o con cortes, pero plano secuencia tras plano secuencia tras plano secuencia, en plan. Yo creo que es un poco para reírse también de esto de los que flipan de este plano secuencia es inolvidable, ¿no? Bueno, es que al final se habla de que hacer un plano secuencia sacas la Claro, para ¿no? un directora, o sea, Pues de eso se ríen. De hecho, hay un capítulo. directora sacas la o sea, pero Bueno, sí, nos vemos en. eso la estaría sacando. Sí, En pero este universo, en este productor. Pero hay un capítulo, de hecho, que habla de lo caro que es rodar una secuencia, que es un plano secuencia. Bueno, creo que es una serie divertidísima, con una comedia muy bien hecha. Los cameos son impresionantes. O sea, no te puedes creer la cantidad de actores famosísimos que salen en cada capítulo y que están dispuestos a reírse de sí mismos también, ¿no? Entonces, la recomiendo muchísimo para cinéfilos, creo que es imprescindible. Lo que has dicho, ha arrasado en premios. En los Emmy recibió 23 nominaciones, que igualó el récord que estableció de Ver en 2024. Eso te iba a decir, que me estaba recordando un poco, obviamente no tiene nada que ver el tema, pero lo de que quisieran aparecer muchos actores, muchos cameos. Sí, me pero daba- es diferente porque de Ver al final no hacen de ellos mismos. No, En claro. Ver, es verdad que se ha O sea, ahí sí que hacen de ellos mismos. Sí, sí. O sea, Zac Efron hace de Zac Efron. Sí. Menos los protagonistas, Ujú. los que salen de cameos, hacen todos de sí mismos y muchos de ellos ridiculizándose, dispuestos a quedar de gilipollas.
y es muy Sí, sí, divertido, sí. es muy Un divertido. poquito más como Asesinatos en el edificio, que sí que hacen de ellos mismos muchos cameos. Algunos sí. Algunos sí, claro. Sí, pero aquí son todos, y ya, es que no quiero spoilear mucho, pero sale, pues, bueno. El primer capítulo es pan marca. Yo, no- He de a mí decir. yo he de decir que me has convencido absolutamente y Creo que en lo de los premios, o sea, por destacar, yo creo que Apple ya estaba demostrando con su cartera de series que estaba apostando por algo diferente siempre. Y creo que es el año de Apple TV. O sea, está demostrando ya en adelantar en cuanto a series con, con un pozo. O sea, y Sí. creo que está haciendo series porque no solo tenemos en la cantera de premios de este año, o sea, no solo está de estudio, sino que también está la de separación. sí. O sea, Qué bueno. que también se ha llevado un montón de premios y que también está en el catálogo de Apple. Y creo que Apple ya venía lanzando perlitas y de repente está demostrando que posiblemente para mí está superando a HBO en cuanto al catálogo de calidad. En Para mí calidad también. sí, me parece, yo iba a decir lo mismo, que en calidad creo que Apple TV está aumentando mucho su catálogo, al igual que creo que otras plataformas están yendo hacia abajo. Pues, Están intentando abarcar mucho, porque a lo mejor Apple TV no saca tantos estrenos o tantas series, pero creo que lo que tiene es de calidad. Bueno, es que yo creo que está haciendo la filosofía de su creador, Sí. ¿no? O sea, al final creo que Steve Jobs marcó una forma de pensar en cuanto a la industria del capitalismo, porque no es asal, pero al final iPhone es lo que hace, ¿no? O sea, con el universo móviles, ordenadores y tal, y de repente con las series creo que está intentando tener la misma filosofía. No sé si irá por ahí, porque la verdad ahora mismo no sé quién está al mando de Apple TV, o sea, no sé quién es la persona, no sé quién es el ejecutivo que lleva todo esto, el que toma estas decisiones, pero sí que es verdad que veo que Apple se está convirtiendo en lo que HBO era hace Era, unos sí. años, porque HBO ahora como se ha abierto un poco más A lo al mainstream, público, ¿no? a lo mainstream, sigue haciendo muy buenas series, pero ya no tiene ese sello que tenía en los 90 y los 2000. Claro. Pienso yo que eso se ha diluido un poco. Mm. Y lo está consiguiendo Apple, pues sí, con series muy originales y muy cuidadas. Bueno, antes no lo he podido decir, pero que la serie se llevó 13 premios Emmy y también en los Creative Emmy Awards. Y bueno, es la típica serie que va a llamar mucho la atención porque a todos los cinéfilos y seriéfilos no, sí va a llamar la atención, tiene nombres importantes detrás, unos cameos absolutamente increíbles y trata un tema que al final es curioso de ver y creo que demuestra eso, que Apple pues está gastando un dineral porque yo creo que estas series son carísimas. Sí, claro. No tanto porque a lo mejor sean superproducciones, que lo son, sino por eso, porque se gasta el dinero en grandes nombres. Ahí sí que hay un ejecutivo que ve los millones ahí. No sé si Sí, sí. luego a Apple le vuelve ese Si la, dinero de alguna manera, si la rentabilidad se consigue, ¿no? porque creo que sigue siendo una plataforma que no ve tanta gente. No. O sea, creo que hay otras, o sea, la más mainstream seguramente sea Netflix, Prime Video, Disney, HBO, pero desde luego Apple no es de las más multitudinarias. Pero vamos, por mí que sigan por este camino de estudio, creo que es buenísima, muy divertida, tiene un humor muy ácido. No quiere mostrar un Hollywood perfecto, que es verdad que no es algo nuevo, ya hemos visto Sí, ya hemos visto 800 historias de cómo es Hollywood por dentro, de que está lleno de falsedad. Y no, o sea, no han inventado la rueda, desde luego no. Si No. buscáis aquí una serie original, lo curioso de estudio es cómo está rodada, los actores que salen, el humor que saca, porque algo de verdad hay. Sí, O sí, sea, sí. está claro que todos se prestan a montar un poco el circo, pero algo de circo, de ese circo tiene mucho, mucho, mucho de verdad. Y bueno, os digo que la veáis porque es Yo me la divertidísima apunto. y porque vais a flipar con los caminos. Yo es que si hiciéramos una lista de los actores que salen en esta Es que serie, Marta es carne de cameos, sí. claro, Me encanta. pero aquí están justificadísimos y son muy buenos. Yo he de decir que a mí también me encanta con una cara conocida. Y además hay veces que no te puedes creer que se hayan prestado a esto. Claro. Ya, sí, sí, sí. Es así, David. O sea, Yo estaba pensando que justamente es verdad que hemos traído series muy distintas y de plataformas diferentes. Parece que lo hemos hecho apuesta, pero no. exacto. Ah, para que paguéis todas y os Eso. abréis. Apagar las plataformas. Como nosotros. Bueno, vedlo como queráis. Yo no me voy a meter ahí, pero vedlo donde buenamente podáis. Pero ved las series que estamos
recomendando porque es eso, son muy variadas, creo que muy diferentes para todos los gustos. Creo que las tres os podrían gustar, pero bueno, si no os llama nada una serie sobre los entresijos de Hollywood, podéis ver Gen V o la de Boots. Y si no os gusta nada de eso, pues chicos, no sé qué estáis haciendo, pero una de las tres tenéis que ver. Dejamos ahí estas 3 recomendaciones que yo creo que nos han quedado, son muy variadas y muy interesantes. Y vamos a introducir una nueva sección. Se nos ha ocurrido un poco, no sé, por hacer algo diferente y yo creo que es muy interesante para volver a series de las que no podemos hablar siempre porque ya las hemos mencionado antes o por lo que sea, porque no son actuales, y volver a recordarlas y darles un punto de vista diferente. Entonces la sección pues se va a llamar Elige el capítulo mítico. Tenemos aquí este precioso tarro, muy bonito. Bueno, yo dije el original. capítulo mítico, o sea, yo hay series que en verdad os he puesto el capítulo para que empecéis a ver esa serie. Yo sé que David ha hecho lo que se le da los cojones como siempre. Soy siempre. O sea, aquí se proponen cosas, se hace un guión, David, que hombre no lo abre en su vida Nunca. y suda. Él viene a contar su mensaje. Pero bueno, Venga, conta mi libro, para eso soy Exacto. creador. ¿ves? Es un Lo- artista lo- egocéntrico de No, Hollywood. vea, cuando salía atrás. Él es protagonista en The Studio. De hecho, yo creo que es de que Dios os estoy escuchando y, y de repente conecta. como Catherine. Bueno, Wanda, visiones. sí, exacto. El caso es que en este precioso tarro hemos metido los 3 nombres de capítulos míticos de series de todo tipo, capítulos que pensamos que son, no sé, que son historia de la televisión, que nos marcaron, bueno. Y cada programa, cada capítulo, uno de nosotros va a meter la mano, va a coger un papelito y el capítulo que le toque lo tiene que ver y lo tenemos que comentar la semana siguiente. Así que Ya. nos vamos a poner tarea. Yo creo que animo al que no vea que lo haga también. Hombre, estaría chulo. Y, nosotros, y yo también, porque yo si no, no voy a saber de qué voy a hablar. Claro. No sé si lo voy a hacer o no, pero... A ver, la gracia es que muchos de estos capítulos todos los habremos visto, pero a lo mejor hay uno que yo he puesto y no habéis visto ninguno de los dos, o al revés, tú vas a ver qué series habrás metido aquí. Claro. Yo teméis por los míos también, ¿eh? He puesto a Ricky Martin. Sorpresa. Bueno, en fin. Y la idea es un poco esa. Por supuesto, el capítulo que salga aquí os animamos a que lo veáis y por supuesto, cuando esto vaya avanzando, si nos queréis dar ideas de capítulos que creéis que deberían estar en el tarro, pues oye, a lo mejor os hacemos caso, a lo mejor ya están, o a lo Comentad mejor no. en YouTube, comentad. Exacto. Y va a empezar la mano inocente, ¿no? Yo. Vale, ¿quieres ser tú? No. ¿Quieres ser tú? La mano inocente. Tú inocente, no. Esa. Pero ¿quieres ser No. yo el que tenga tarea para la semana que viene? Tarea. Es que tienes que cumplirlo, Dagano. La más aplicada es una maestra. Efectivamente. No solo desde un Claro, calculo como soy a una marica. como soy la nueva, pago el pato. Efectivamente, Sí. se va a tocar pringar. Todo. Vamos a hacer la agitación. Toma. A ver qué me toca. Sí. Mira. Bien más. Es un momento importante. Es que de verdad. No se puede ir con esta persona así, de verdad. Bueno, venga, este mismo. Chan, 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 Por chan. favor, que sea mío. Es grande. El seguro. Tiqui. ¿Qué vas a ver? Los Simpsons, última temporada 36, Stranger Things. Ah, el capítulo se llama Los Simpsons. No, es de los Simpsons. ¿Y el capítulo se llama Stranger Things? Sí. Sí. Con E. Has puesto el capítulo de Los Simpsons, David. Sí. ¿A qué raro? ¿Te sorprendo? Escucha, pues a lo mejor este no lo he visto, así que. Es de los Guay. últimos. No sé si se llama Stranger Things Vais a ayudar. Sí. con Los Simpsons. Sí. No me digas qué es lo que creo que es. Yo solo digo que preparen los pines. Bueno, estoy muy sorprendido. A ver, siempre hablando de series y nunca de animación, pues he dicho la mejor serie Pues- del mundo de animación que llevo yo descolgada de los Simpsons. Es que le mato. Un montón O de sea, tiempo. el primer capítulo, o sea, esta es que yo estaba súper ilusionada y vamos a hablar de los puñeteros Simpsons, de verdad. Sabíamos que David iba Ha a. puesto series de animación, pero no los Simpsons. Pero los Simpsons es la serie. Bueno, pues los Simpsons me ha tocado. El próximo día os hago un análisis increíble de el último de la temporada 36, Stranger Things.
vais a llorar. O sea, de verdad que tiene un Coño. sentido súper bonito y cuando lo comentemos os voy a hacer llorar. Me vas a Es hacer que un yo capítulo creo de que los sé por dónde vas. Yo Me da la obviamente- sensación de. A ver, que no sé soy por súper dónde fiel de los Simpsons, pero he de reconocer que los Simpsons era una cosa que ya había olvidado. Prepara inclines y además A ver, en series yo siempre- aposta en relación a ese capítulo después. Yo he sido muy fan de los Simpsons y yo soy de las que usan frases en mi vida cotidiana de los Simpsons, así que no me Sí, a parece ver, mal. todo millennial lo hace, pero no hay por qué sería. Pero se puede volver siempre. Yo he vuelto. Has vuelto a los Simpsons. Sí, de repente. Estoy fascinada. No estoy entendiendo nada. Bueno, Soy una ave fénix, Marta. ya, sí, sí. Me he quemado viva. ¿Qué otras series has puesto así por mencionar? No, que si no nos destripa y Es que ya te tengo miedo. La próxima vez voy a coger uno de los papeles pequeñitos. Pero yo no he mirado, la gracia es no mirar. Ya. De volver a los infiernos. Estamos de variando. David está fatal. Bueno, Ay, un poquito. Borracha. Es agua. bueno, es agua. cuidado, os lo digo yo que aquí no tomamos sustancias. Bueno, pues nada, el próximo programa, vamos a comentar Los Simpsons. Que de verdad voy a No, traer crédito. sí. Sí. No sé fría, pero vaya. No he llorado con Los Simpsons en mi vida. Pero vas a llorar. Y no lloré, Aitana. Y no en el lloré. podcast vas a llorar. A ver si... Tú y todos. Chan, chan. Bueno, seguramente alguno de vosotros sepa de qué capítulo es Ya, Outlander. Si alguien lo sabe, que nos dé una... O sea, sin hacer spoiler, podéis decirnos en nuestras redes sociales, ¡buah, capitulazo! Va, David está pirado. O sea, ¿qué opináis de esta elección, por favor? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Azul se tiene que ir a ver Los Simpsons. Tarea. Pero bueno, muchas gracias por vernos, por escucharnos. Recordad que podéis hacerlo en plataformas como YouTube, Evox y Spotify. Y eso, que podéis comentar, dejar sugerencias, opiniones, propuestas de matrimonio para David. Y nudes. En las redes no. O sea, los nudes a David. En las redes del podcast, no. Os zapáis. Bueno, una alegría siempre. Bueno, pero hombre, para ti, para los nudes para David. Estamos en Instagram, en @tqbspodcast y también en TikTok. Así que nada, hasta la próxima.